Hemos- ya, nosotros entendemos que son aquellos lazos que nosotros tenemos con la familia, ese lazo de amor, ese lazo de comprensión, ese lazo de, de apego, pero los lazos emocionales son de bendición o pueden ser de maldición. Yo llevo ya varias semanas que estoy inquieto en una palabra, se la comentaba al apóstol un día, y es el paralítico que se paraba fuera del templo. Yo, yo introspecciono y yo pienso en esta palabra y a mí me deja como anonadado al ver que era la familia quien cargaba a este señor todos los días para que fuera y pidiera dinero fuera del templo. O sea, nosotros tenemos que identificar quién es el que nos está cargando a nosotros. Yo soy fiel creyente porque lo sé, lo viví, de que muchas veces nosotros no nos recuperamos simplemente porque la familia nos carga nuestra adicción. Hay una frase muy sabia que dice, adicto con casi comida nunca se va a recuperar, y yo hoy en día la entiendo y hoy en día sé que es así. Una persona que la familia no esté comprometida con su cambio, usted difícilmente va a cambiar. Entonces, cuando entramos a hablar del tema de los lazos emocionales, entramos también a entender qué es la codependencia. Y la codependencia se refiere a una dinámica relacional disfuncional en la que una persona, el codependiente, se enfoca en satisfacer las necesidades de otra, generalmente la persona adicta. Es decir, nuestros padres eran tan coadictos que ellos simplemente se enfocaban en satisfacer nuestras necesidades para que nosotros estuviéramos bien, para que nosotros estuviéramos en la casa, para que nosotros no nos fuéramos a la calle a hacer cosas malas. Pero usted no sabe, yo también creo de que un papá, una familia, un tío, una abuela, nunca va a hacer este tipo de cosas, las va a hacer por mal. O sea, él no te va a decir, no, venga, yo le doy para que fume porque quiere verlo mal. No, ellos lo hacen desde su amor, desde su amor de madre, de su amor de padre, pero este tipo de actos dañan un propósito, estancan un propósito. Yo sigo viendo padres que meten a sus hijos a una fundación y a los 2, 3 meses la misma codependencia, la misma coadicción no les permite dejar que su hijo siga en un proceso. Es que me hace falta, es que yo lo necesito para ir a la tienda, es que una cosa, no, venga, si usted en realidad quiere ver a su hijo recuperado, nosotros como pacientes tenemos que hacer un esfuerzo, pero ustedes como padres también lo deben de hacer. Yo sigo insistiendo de que hay papás y mamás que están paralizando propósitos y que están dañando propósitos. Es decir, no, 3, 4 meses, no, pero yo prefiero entonces que fume en la casa, pero no se vaya para la calle. Hombre, estás estancándole el propósito, déjelo en la fundación el tiempo que sea necesario, pero que su hijo salga bien, que su hijo salga siendo una persona productiva, que su hijo salga y pueda conseguir un buen empleo, pueda formar una familia, pueda formar un hogar. Y eso es lo que nosotros tenemos que revisar con este tema. Los apegos emocionales también son nocivos. La codependencia nos puede llevar a, a tener una necesidad compulsiva de tener a esa persona o a ese adicto en la casa. Si nosotros no somos capaces de parársele fuerte al paciente cuando llegue el día de la visita y esté manipulando, no estamos en nada. Estamos simplemente paralizándole el proceso, paralizándole el propósito que tiene Dios para su vida. Y si nosotros lo llevamos al campo de la palabra, al campo de lo espiritual, eso también es bíblico. O sea, cuando usted mira el pasaje de la Biblia, cuando Dios habla con Abraham y le dice que él tiene un propósito, él le dice, sal de tu tierra, aléjate de tu parentela y de la casa de tus padres. Y ustedes se han puesto a pensar por qué Dios hace infinidad de años le dijo esas palabras a Abraham, porque muchas veces nuestras familias no permiten que nosotros o que Dios haga el propósito que Él tiene para con nosotros en la vida. Muchas veces la familia ve que usted está pasando por una mala situación y en lugar de dejar que usted esté en el propósito de Dios, porque es que si Dios lo puso a usted en esa situación, lo puso a usted en esa circunstancia, es porque Él ya tiene todo cuadrado para que usted
cumpla un propósito. El Dios no se equivoca, para que Dios no se equivoca. Entonces, esta palabra es bíblica. Usted para poder cumplir un propósito, usted tiene que salir de la casa de sus padres, alejarse de su parentela. Por eso dicen que es que la fundación del apóstol Matías es difícil, porque acá el apóstol trata de romper todo lazo emocional, todo lazo de coadicción. Y yo creo que eso es lo que a mí más me ha funcionado. El aprender a alejarme de mi familia, el aprender a esperar en Dios, el aprender a depender simplemente del de arriba. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios lo dice. Aunque mi padre y mi madre me dejasen, el único camino me deja es Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que para entrar nosotros en una nueva vida, tenemos que entender y entregarle nuestro propósito a Dios. Y si el propósito de Dios es que nosotros estemos un tiempo alejados de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros hijos, es porque Él ya tiene todo cuadrado. Simplemente tenemos que aprender a esperar en Dios. Por ahí está el pastor Luis. Pastor, ¿está por ahí? Sí, muy buenos días para todos, bendiciones. Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Bueno, quería que estuviéramos trabajando sobre un pasaje en Juan capítulo 11, verso 38. Juan capítulo 11, verso 38. Si algún líder o alguno de los muchachos de las familias quiere, por favor, leer del 38. Amén, amén, pastor. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Hasta el 44. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo al Señor, Señor, y ella, ¿por qué es de 4 días? Jesús le dijo, no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios. Quitaron pues la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el que me había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Amén. Amén. Aquí vemos 3 aspectos importantes, y es la tarea que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Sobre todo en el versículo 44 vamos a estar centrados ahí en cuanto a lo que son los lazos afectivos. Y dice que Jesús profundamente conmovido, bueno, fue al sepulcro. Y en el 39 dice, Jesús dijo, o dijo Jesús, quitad la piedra. ¿A quién estaba mandando? A ellos. La labor que cada uno de nosotros debemos desempeñar. Entonces, siempre aparece el obstáculo. Eso es como en el caso de nosotros de la rehabilitación. Siempre va a haber un obstáculo, o no, más bien no hay un obstáculo. Siempre queremos poner una barrera, o queremos poner una pared, o queremos poner una disculpa. ¿Para qué? Para no hacer lo que nos toca a nosotros. Porque es que consumado es. El trabajo está hecho. El trabajo está hecho. Entonces, ¿qué dice Jesús? Miren esto, quitar la piedra. Él no lo hizo. Podía hacerlo solamente tal vez moviendo la mano, haciendo que temblara, o cualquiera de estas cosas que pueden pasar y que él podía hacer, porque todo lo puede hacer.
Por eso es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Todo lo sabe, todo lo puede. ¿Sí? Entonces les dice, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y ella la disculpa siempre. Miren, quite ese obstáculo que está en usted. Vamos a los tres ámbitos de las tres órdenes que da Jesús aquí. Quite el obstáculo que no lo deja ver a usted mucho más allá. Quite esa barrera que no lo deja avanzar a usted. Quite la piedra, que Jesús hace el resto, pero es que no todo se lo podemos dejar a él. No todo, porque es que el trabajo está hecho, como siempre lo digo y siempre lo iré diciendo. En la cruz del Calvario el trabajo quedó hecho. El resto es de nosotros. Y dice, la hermana dijo, y ella es de 4 días. Y Jesús le tiene que repetir lo que ella tal vez ya había oído, o ya lo sabía, o ya Marta había estado en 10 programas de rehabilitación, Marta ya había estado en 10 metodologías, Marta ya se sabía los 12 pasos, Marta ya sabía todo, entonces le tiene que repetir. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Quite la piedra si huela feo. Quite ese obstáculo que no lo deja avanzar a usted, así huela feo. Ese olor putrefacto que tiene usted adentro que no lo deja avanzar, esa llena, esa ira, ese rencor y ese poco de situaciones que no te dejan avanzar. Entonces, ¿qué hicieron? En el verso 41, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Cuando viene el hijo pródigo, ¿qué? Muerto era este. Le dice el papá al hijo mayor, muerto era, muerto estaba y venía caminando. ¿Y cómo así que estaba muerto? Y usted respira y usted come y usted hace todo. ¿Y cómo así que está muerto? Entonces Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Gracias te doy porque es, ¿sí? Pero entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que no cree. Cuando se para al frente el líder, el pastor, el terapeuta, te quiere decir algo, te quiere mandar un mensaje. El 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y quiere entrar a mí, yo entraré a él, cenaré con él. El Apocalipsis 3:20, que todos lo sabemos. Y sí, hey, Juanito, ven fuera. Ya quitaron la roca, ya te llevaron para la fundación y ya quitaron todo lo que estorbaba. Ven fuera. Y el que había muerto salió. Pero salió ¿cómo? Escuchó la voz, le quitaron la piedra, pero el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. Atadas las manos y los pies. Su caminar y el hacer. Su caminar y las obras. Su caminar, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús, ¿qué les dijo? Desatarle y dejarle ir. Esos son los lazos que no nos dejan avanzar. Y siempre llegamos en los procesos, muchas veces hasta cierto punto, porque esos lazos afectivos, esos lazos negativos, llamémoslo así, son los que no dejan avanzar. Ya quitaron la roca. Otro está haciendo el trabajo por vos, otro te cocina, otro te enseña, otro hace el esfuerzo, otro, ya quitaron la piedra. Y te está diciendo, ven fuera, o sea, sal del sepulcro.
Y Lázaro lo hizo así, pero salió atadas las manos, atados los pies, en su cabeza, con vendas, en su rostro, o sea, su rostro, ¿cuál es el rostro? ¿Envuelto en qué? En un sudario. No tenía pies, no tenía manos, aunque las tenía, y no podía ver. Y así muchas veces nos pasa, porque nos aferramos a esos lazos y no podemos avanzar, porque es que esos lazos afectivos y ese cordón umbilical que decíamos en la clase pasada, que no se corta ni de allá para acá, ni de aquí para allá, son los que no nos dejan ver, no nos dejan caminar y no nos dejan palpar y no nos dejan ver a Dios. No podemos hacer el trabajo completo porque esos lazos, no. Ya de pronto está diciendo, ven fuera de ese curso y vos comenzás a avanzar. Pero Jesús tiene que decir, desatarle, desatémoslo, por Dios. Desatemos esa criatura, familia. Dejémoslo que él obtenga su propia visión, que pueda tener su propio caminar y que pueda ver la gloria de Dios en él. Pero muchas veces esos lazos, no, es que pobrecito, sí le dieron buena comida, es que ustedes sí le, esta es la comida que necesitamos ahora, y me perdonan. Pero no conozco gente que de pronto ha tenido conflictos y problemas, pero no conozco el primero, pues. Y creo que voy a morir y no lo voy a conocer, que haya muerto de hambre en una fundación. No lo conoceré, creo que no lo voy a conocer. Conociendo a Dios, sé que eso no va a suceder. Pasan cosas y han pasado cosas y seguirán pasando, pero eso es lo de menos. Este es el alimento que necesitamos. Entonces, familia, ¿cuál es el ejercicio? ¿Y qué nos dice Jesús hoy? Desatarle y dejarle ir. Déjalo que huele. No, el bebé con 35 años y el hombre aferrado a lazos sentimentales. Sí, tu mamá siempre va a estar ahí. Tus tíos siempre van a ser tus tíos y tus primos y tus hermanos y todo el mundo chévere. Siempre van a estar ahí. Pero es hora de desatarnos. Desátalo, suéltalo, déjalo volar. Así tendremos visión. Anoche en una enseñanza decía yo 10 meses sin visita, los 10 primeros meses, yo ya estaba acostumbradísimo cuando fue mi mamá. La primera vez. Una belleza. O sea, sí, chévere la visita y que el pancito y que la charla y que el abrazo y de pronto lloran, pero sí la verdadera sustancia de una visita es cuando se ha hecho el ejercicio durante la semana y se ha preparado para sanar, para curar heridas, para desatar bandas, para quitar las piedras, para oír la voz de Dios, que si te está diciendo sana, recupera. Estamos más pendientes de las zapatillas, del pan, del pedazo de pollo, de la chuleta, de la hamburguesa. Sí, chévere, pero tenemos que tener otra visión. Y como no nos sueltan, desatarle y dejarle ir. Y huele feo. Así, Marta, es que es como, no, ya ténganlo allá, que yo no lo quiero ver. Y a los 3 meses cambia el patrón de pensamiento. No, pero ¿cómo así una foto que yo no sé cómo está? Tranquilo, desátelo y déjelo ir. Y verá cómo emprende un camino y siempre va a ser su hijo. Siempre, siempre. No querramos tener el control de una vida que quiere alcanzar otros límites y otras metas y otras misiones. Quita la roca, quiten la piedra, ven fuera y desatarle. Es la única manera de romper los lazos afectivos negativos, la codependencia y todo lo que hablamos en la clase pasada y lo que decía el apóstol, la codependencia y que eso y que pobrecito y que no.
Anoche hablamos de los surcos esos que se forman en nuestro cerebro y esos hábitos y esos patrones de comportamiento que no nos den. Hay que empezar a coger otro rumbo, otra visión, otra manera de pensar para que esos surcos que ya están tan marcados en nuestro cerebro cojan otro camino y empezar a abrirnos sendas nuevas, con patrones de pensamiento nuevos, mejores, que nos ayuden a avanzar en los procesos. Pero eso, ese desatarle, es soltarlo. Uy, Marta, si usted lee el pasaje, los versículos anteriores al 38, Marta estaba hasta ofendida con Jesús, que lo dejaste, que no hay que él murió, que estaba enfermo. Hasta resucita muertos. Hasta resucita. ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo? Ah, ¿quieres tu parte? ¿Quieres tu parte? Tenla. Ve y aprende. Lo desató. Él estaba atado a tener una vida mejor, a pedir su parte, a querer que de pronto viviendo nuevas experiencias, como pasa en muchos hogares, desafortunadamente, y que a veces tienen mucho dinero. Dame mi parte que yo me voy. Dame mi herencia que yo me voy. Lo desató y lo dejó ir. Vivió la experiencia y murió espiritualmente, porque así dice el pasaje. Este era mi hijo, muerto era, pero ha venido, ha resucitado, ha vuelto. Y ahí es cuando tiene que haber alegría. Allá, ahí en el desierto. Y lo llamo así hoy, el desierto de la fundación. Ahí ande. Yo lo digo por experiencia, porque yo no estoy hablando aquí de lo que no he vivido. Y lo viví. Y tuve hambre, y tuve sed. Y aprendí a admirar todo lo que yo había desaprovechado. Ahí cuando crecí y me soltó mi familia, me desató. Y empecé a tener visión. Me demoré 5 años en un proceso, sí. Fueron 6 diciembres que pasé en una fundación. Llegué en noviembre, pasé 6 diciembre. 5 años, unos meses, eso no interesa ahora. Pero recibí la formación. Uno quitó la piedra, yo aprendí a escuchar la voz y me desataron. Ese fue el ejercicio que hubo que hacer. Así que ahí les dejamos, ahí les dejo. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, mis líderes. No sé quién más, no sé quién está por ahí. Felipe, el apóstol. Buenos días, pastor, y buenos días para todos. Bueno, en este tema de los lazos emocionales, se ha dicho que existen unos lazos que debilitan el proceso o que retienen el crecimiento del proceso, y hay otros que antes, digamos, que amarran al proceso, o sea, que ajustan a la persona y como que la afianzan más en el proceso, la hacen estar más estable, más consciente del proceso, más metidos ahí en tener unos límites, y que también existen unos lazos que lo que hacen es que la persona pueda estar en la fundación, pero que de alguna forma estén por fuera, que de alguna forma hayan cosas que no dejen avanzar. A veces un lazo puede ser como cuando uno quiere llevarse algo, pero que está amarrado a otra cosa. Y que la persona puede estar en la fundación, pero que prácticamente todas sus pertenencias, todos sus pensamientos están conectados más con otras cosas. Y esos lazos emocionales, así como involucran al que se encuentra amarrado
a lo de afuera, pero estando dentro de la fundación, también eso involucra al otro extremo. Por eso se hace necesario también hablar de las familias, se hace necesario que las familias tengan un aprendizaje. Hasta en una visita se hace necesario que la persona entre en conciencia de que tiene un lazo emocional, tanto el familiar como el residente, y que no puede pasar de una a la visita, sino que también tiene que pasar por ese filtro donde le hacen recordar de que hay un lazo emocional entre familiar y residente, y donde también esa persona tiene que estar consciente de que su actuar como familia, de que su pensamiento como familia es transmitido por medio de un lazo. Puede ser, digamos, como algo que a veces la persona no exprese, pero sí lo transmite. A veces la familia puede digamos, tener algo para transmitirle negativo al residente, así no lo demuestre mucho, porque existen unos lazos emocionales, existen unas cosas que conectan con otras, existen unas conductas que conectan con el desorden. Por eso en la fundación se tratan conductas y comportamientos que conectan con la drogadicción. Se tratan algunas cosas que digamos que han sido, han sido esa misma adicción, pero a través de otras conductas que a veces no parecen. Hay cosas que son como simbólicas. Y en esos lazos emocionales, también la familia, digamos que entra ahí en ese tema, entra a ser parte de la responsabilidad, porque hay una responsabilidad para el individuo, hay una responsabilidad de usted ser mejor persona, pero hay otra responsabilidad que es de pronto de ser un buen hijo. Y hay otra responsabilidad que es de usted ser buen compañero. Hay personas que pueden ser buen residente, pero de pronto no son buen compañero. Y para todos esos distintos lazos que se desprenden de la persona se necesita, digamos que una educación. Una educación porque esos lazos emocionales no vienen de la nada, sino que vienen motivados por ciertos pensamientos a los cuales la persona a veces deja que las emociones que producen esos pensamientos vayan tejiendo unos lazos y que vayan llevando, digamos, que esos vayan llevando como a conectar con otras cosas. Hace un pensamiento, lo que nos lleva a nosotros es al mismo lugar de donde salimos y a veces no lo vemos así. Pensamos que en la fundación lo único que nos tienen que tratar pues, es la parte del consumo. Y cuando la persona está pensando de que el proceso solamente es dejar de consumir unos días para ver que sí se puede, para ver de que el proceso sí se puede, pues la persona con poco tiempo ya empieza a pensar que ya no necesita nada más, sino que ya digamos que se probó de que podía pasar un tiempo sin consumir. Entonces la persona puede, digamos que, debilitarse en esos lazos que necesita generar con la recuperación y con todo lo que le implica la recuperación, con el grupo de apoyo, con las autoridades que le colocan ahí, con los guías, con los consejeros, con los terapeutas, con la terapia. Cuando ya la persona conecta el pensamiento de que solo necesita experimentar un día o un mes de sobriedad, un mes sin consumir,
Entonces la persona empieza a tener un pensamiento que le produce la emoción de ya no estar más ahí. Y se le empieza a debilitar el lazo emocional que precisamente viene a construir en la fundación. Es ese lazo de que tiene una necesidad, de que tiene que ser ayudado, de que depende del proceso, depende de unos principios, de unos pasos para poder estar bien. La persona a veces no es consciente de que depende de esos pasos para poder sostener, así sea lo poquito que lleve. Y la persona le gusta sostener, pero no tener los principios que lo ayudan a sostener. Y cuando no se tiene unos lazos con esos principios, no se tiene unos lazos con ese grupo de apoyo, con todo lo que le tenga que implicar su recuperación, pues la persona empieza a dejar de, digamos, a soltar lazos positivos. ¿Y qué lazos le pueden quedar cuando suelta los positivos? Si no viene a enrumbarse 2 días, ni una semana, sino de bastante tiempo. Empieza a soltar esos lazos que lo aferran a la recuperación y empieza a dejarse llevar por otros pensamientos. Y esos pensamientos le producen reacciones a uno. Y cuando uno deja entrar el pensamiento, la reacción, y deja entrar todo lo que conlleva eso, empieza a tejer prácticamente un lazo. Un lazo no es igual que un hilo, pero a veces dejamos es que se empiecen a tejer esos lazos en nuestra vida que nos hacen soltar la recuperación y que a veces dejamos que nos entren motivos para nosotros ya no ver la fundación como algo que nos aporta a nosotros, ni como residentes, ni como familias, ni como trabajadores, porque la gente no llega a veces a la fundación a aprender, sino a esperar a que esté sobrio para creer que ya ha aprendido de todo. Porque cuando llega a la fundación, ahí sí quiere ser buen hijo, no quiere el proceso, pero sí ya quiere ser buen hijo, ya quiere ser buen trabajador, ya quiere madrugar en el trabajo, cumplir, no trasnocharse, no consumir, pero sí ha fortalecido lazos para eso, como alguien que quiere tirar de una montaña para escalar, pero no tiene un lazo todavía. En una falla pequeña, ¿cuál puede ser el resultado? Entonces nosotros a veces no nos gusta la seguridad que nos puede generar un lazo positivo, sino que a veces nos gusta, digamos, tener pocas garantías, subestimando de que ya hemos tenido lazos fuertes con cosas negativas. Y a veces no nos acordamos que los lazos negativos han sido fuertes, que podemos tener familia, podemos tener cualquier cantidad de oportunidades y las hemos despreciado. O sea que cómo han sido los lazos que nos jalan tan duro que no vale familia, no vale trabajo, no vale oportunidades. Hace poquito una persona me estaba diciendo que tenía una conocida que estaba mal, que estaba consumiendo. Y me dijo, no, pues yo como la conozco de hace mucho tiempo, yo sé que en el momento en que yo le hable, ella va a aceptar la ayuda. Las personas que están en la fundación creen que eso es verdad o será mentira. ¿Alguien de alguna fundación de pronto cree que eso es verdad? De que si uno le llega a un conocido de la infancia a decirle, ve, estás mal, tienes que cambiar, ¿ya con eso le alcanzaba uno para cambiar? ¿O cómo era el lazo de uno para
para afrontar esa situación. Si le hablaba a la mamá y no le hacía caso a uno, ya le iba a hacer caso a uno a alguien de la infancia. Si le hablaba a la mamá y uno decía, no, es que usted no sabe mis problemas, ahora un conocido, ¿será que le va a romper esos lazos a uno con una palabra nomás? Y en el momento yo le dije, pues usted lo puede intentar, porque tampoco todos los procesos son iguales. En los procesos se ven muchos cambios. Los procesos pueden a veces al que uno le tendría más confianza, a veces puede que esos lazos los suelte por cualquier cosa. Y a veces esa persona que uno cree que está más enlazada con lo malo que cualquiera, a veces puede ser una persona más receptiva. Hasta en la misma Biblia habla de una persona que si tenía muchas fallas y le perdonaban todas esas fallas, podía ser la persona que más se aferrara y que más tuviera lazos con lo bueno. Pero también habían unos que ni con lepra, sanándolos, mostraban gratitud, mostraban frutos. Entonces, en los procesos uno puede encontrar muchas situaciones diferentes. Y a veces es difícil simplemente porque alguien lo conozca, uno irle a dar un consejo a alguien, o si no tendrían que los papás hacer voluntariado mientras los hijos están en la fundación. Pero como se sabe que los procesos no dependen de esos lazos emocionales, sino unos lazos emocionales que uno se aferre a unos principios, pues entonces uno no necesita que la familia esté interna con uno para uno recuperar, ni tampoco llegar recién a la fundación y decir que ya quiero ser buen hijo, sino que es necesario tejer unos lazos con pensamientos diferentes y con emociones diferentes, de que no todo me genere la misma reacción, sino ya empezar yo a recibir hasta la disciplina, hasta las correcciones, los regaños, los consejos de buena manera, los que antes no recibía, los que antes me decían, vea, esto es un lazo para que usted se salve, para que usted no se ahogue, y no lo recibíamos. Pero que ahora, digamos que en el proceso lo que nos fortalece a nosotros es precisamente generar lazos de la manera que nos toque a nosotros, generar lazos emocionales, lazos en nuestros hábitos, en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, en nuestra forma de nosotros interpretar las cosas. La idea de nosotros generar lazos con la recuperación. Porque pues acaban de escribir que habiliten una cámara, pero entonces los lazos los necesitamos es primeramente con la recuperación. El familiar, digamos que siempre va a haber un lazo ahí, pero ese lazo hay que equilibrarlo. Nosotros no podemos tirar toda la balanza hacia un solo lado, sabiendo que se necesita tanto disciplina como se necesita del amor. Pero es que a veces la disciplina no la vemos como amor. Y a veces vemos muchas cosas como si fueran negativas en la fundación. A veces no generamos el lazo con la fundación, sino simplemente vaya, que allá en la fundación tienes que, tienen que cumplir con lo de ellos y no se le exige al residente que cumpla, no se le exige a la familia que cumpla.
¿Y de qué sirve tener yo un lazo emocional con alguien que es que si no se está recuperando, pues va a tirar todo? Y así como dijo el pastor Luis, lo que se habla no se está hablando solo para los demás. Yo también estoy en mi proceso, así lleve un tiempo, así uno esté por fuera de una fundación, uno sigue llevando un proceso y uno no puede, cuando sale de la fundación, soltar todos los lazos de la recuperación para dedicarse solamente a los lazos familiares, a los lazos laborales, cuando no está cuidando el lazo de la responsabilidad de sostener mi proceso. Una persona, porque tenga familia, eso no lo va a hacer sostener el proceso obligatoriamente. Que porque tenga un viaje pendiente, eso no lo va a hacer que se comporte mejor en la fundación. Que porque tenga que porque tenga un buen estilo de vida afuera, eso no lo va a hacer sentir, eso no lo va a hacer tener mejor autoestima que otro que no tenga un modo económico igual. Entonces, para nosotros, ¿cuáles son los lazos que queremos de verdad establecer? ¿Qué es lo que queremos cuidar? Usted cuando cuida algo, usted lo asegura. Uno de verdad se quiere como para asegurarse a algo, al proceso, o solamente queremos asegurarnos entre personas por lo afectivo. Yo trato de estar enlazado a mi recuperación. Si yo me enlazo con lo afectivo, mi familia no sabe cómo es mi enfermedad. Mi familia piensa que por un mes limpio ya hice mucho, que por 5 años limpio ya no necesito seguir esforzándome en mi recuperación, sino que ya tengo que esforzarme en otras cosas y olvidarme de mi recuperación. La familia a veces no es consciente de cuánto tiempo, cuántas experiencias, cuántos pensamientos han acumulado en esa vida de consumo, cuántas conductas. No más con ver al familiar bien vestido, bañado, a que ya almorzó gordo, hablando bonito, creen que eso ya merece, mejor dicho, que ya es mucha cosa, que ya es mucho avance y que ya simplemente, que sea mucho avance, sí lo es, pero ¿cuánto falta? Una cosa es que se avance mucho, otra cosa es que ya no falte nada. Y siempre va a estar faltando. Y en ese estar faltando nos tenemos a veces que cohibir de cosas porque hay que fortalecer esos lazos positivos. Porque los negativos llegan fácil. Y creemos que lo negativo ya es difícil de que llegue. Entonces, yo creo que en esos lazos emocionales nosotros tenemos que seguirle sacando aprendizaje. Porque cuando menospreciamos esos lazos, hay positivo o negativo. Y eso a veces no nos gusta. Porque en la recuperación es positivo o negativo. En la recuperación es va bien o modifique. Pero a veces queremos darle vueltas, a veces como familiares, no, pero es que eres así, no, pero es que así somos todos, no, pero es que eso no es tan malo, no, pero es que nosotros sabemos cómo es. Y es necesario hablar esas cosas, porque es que es positivo o negativo. En la electricidad es positivo o negativo. Y nosotros no podemos
armar muchos caminos para que la gente esté contenta. No podemos decirle, bueno, pues ya que a usted no le gusta entonces recibirle a los líderes, entonces no, pues está al frente y entonces vamos a escucharnos todos acá y vamos a llegar a la conclusión de que es mejor no hacer la escuela de sabios, o de que es mejor no llamarle la atención a alguien, de que es mejor no decir nada, de que es mejor que usted haga lo que a usted le parezca, que si usted ya se siente bien y ya se siente listo con 3 días en la fundación, pues entonces ya usted está claro en sus lazos emocionales. Entonces, es necesario porque los lazos negativos que hubieron no son los mismos lazos no son los mismos lazos que se construyeron en un paseo. Son lazos que han llegado a pertenecer a la vida de una persona. Y que para eso tratar esos lazos es tratar con una vida. Porque esos lazos es como si atravesaran la vida de la persona. Porque son emocionales. Cuando le mueven las emociones a una persona, la persona ya no piensa en los planes, ya no piensa en la familia. En ese momento está yendo el proceso. Pero a veces la familia interviene ahí. Interviene en ese mover de emociones que tiene que traer el proceso. Y digamos que empieza a tirar de ese lazo. Como a decirle, no, por ahí no es. Y el proceso lo que está diciéndole es que por ahí es. De que debe pasar por eso. De que tiene que aprender a superar eso. De que no se debe quedar ahí en ese nudo, sino que tiene que seguir. Y pues a veces a uno le gusta el que le dice, no, mejor no haga eso así, haga nomás esto y ya, salgamos de paso. Y esos lazos emocionales, así como se construyeron en lo negativo, yo creo que así con esa disposición de la adicción, ahora tiene que pasarlo uno a lo positivo. ¿Cómo era uno cuando tenía el lazo con la droga? ¿Será que uno le parecía que el domingo hay que descansar? ¿Será que uno le parecía que le dolía algo? ¿Será que uno le parecía que tenía excusas para no ir a consumir? Si esa droga lo sacaba uno de donde fuera. Y ahora la terapia no lo puede sacar a uno de donde sea. No lo puede sacar a uno de los gustos de uno, del parecer, de esas conductas que uno tiene. Y Buenos sabiendo que días. es algo bueno. Entonces es muy complicado que esos lazos emocionales a veces no nos atrapen a nosotros y no nos atraigan a nosotros y no los permitamos tampoco. En la fundación yo creo que cada persona tiene su lazo ahí. Yo creo que en cada fundación hay un lazo para cada persona, para que se amarre a su recuperación y para que de verdad sea como esos edificios que soportan temblores, que soportan cualquier cantidad de cosas, porque están bien amarrados de la forma que tiene que ser con las condiciones que necesita para que no lo tumben. Pero si la persona llega a la fundación es solamente amarrarse a lo afuera,
Entonces es importante que nosotros en esos lazos, nosotros de verdad nos conectemos como en un mismo sentido y que vayamos hacia la misma dirección, hacia donde quiere ir la visión de esa fundación. La fundación no solamente es una planta física, ni es un programa, ni solamente es una casa, sino que la fundación también involucra lazos emocionales con las personas. De que si en algún momento allá afuera no se le dieron cosas en sus relaciones personales, se las pueda sanar en la fundación. De que usted busque el consejo, busque una persona busque personas que lo establezcan a usted en sanar esas heridas. En sanar esas heridas que para nosotros, sanar esas heridas que identificamos y las heridas que nosotros todavía no hemos identificado. Porque esas heridas que identificamos a veces no las hemos trabajado bien. Y las que no identificamos, ¿cómo las podemos trabajar? Entonces, en esos lazos emocionales, si se tiene la familia en la misma conexión con la familia, pues bien. Pero si no se tiene la misma condición con la familia, la persona tiene que amarrarse a su recuperación. Porque es que ahí tiene que salir de esa persona los lazos emocionales que lo van a llevar a estar mejor. Esos lazos emocionales que son tan superficiales, que a veces hay dos personas que dicen que van a volar para afuera hacer cosas juntos y a las 2 cuadras ya se separan. Lazos emocionales de esas familias que dicen, vámonos, que cualquier cosa, ahí estamos para ayudarle. Y cuando la persona recae, ya saben que les queda duro y lo que hacen es ya dejar a un lado a la persona. Unos lazos emocionales que están tan superficiales con la fundación que, como dice el apóstol, quieren a la fundación cuando la persona está ahí, pero cuando ya sale y no le va bien, entonces los culpables son los de la fundación, o la culpa es de que no pasó esto, de que allá era así, de que mejor es en otra. Entonces son lazos emocionales que hay que fortalecer de todas partes para poder amarrar ese proceso, para poder atrapar nosotros nuestra vida, dejarla atrapar por lo bueno, para que no tengamos esas, como se dice en la fundación, que tenemos como unas fugas geográficas. Estamos en el lugar, pero ya el pensamiento ya no está. El pensamiento ya se desamarró, cortó la cuerda, cortó el cordón umbilical de ese nuevo nacimiento que estaba teniendo la fundación y ya creyó que ya la sabía toda. Salió recién nacido a buscar trabajo y le toca después volver. Le toca después estar buscando ayuda otra vez. Y esos lazos emocionales que sí tenía con la familia se rompen porque no están fortalecidos con la ayuda, sino más comprometidos con una coacción, con una compasión, con algo que no va a veces al caso, aunque pueda venir de las emociones. Porque hay cosas que nuestras emociones nos parecen bien, hay cosas que según nosotros lo que sentimos son cosas nobles, son cosas de familia, son cosas de amistad, pero a veces no, a veces nosotros no damos la mano cuando no tenemos los lazos
atados a los principios de la recuperación, sino más atados al sentimiento. Y ese sentimiento nos amarra a la codependencia más adelante. Entonces, ese es mi aporte. Apóstol Matías levantó la mano. Buenos días, apóstol. Buenos días, un saludo para todos. Agradecidos pues con la oportunidad y bueno, vamos a seguir hablando. Yo voy a dar mi aporte referente a los lazos emocionales y sabemos que, bueno, usted lo planteaba ahorita, Felipe, ¿qué es un lazo emocional? Lo ideal, a mí me gusta más vínculo emocional. Nosotros y dentro de las relaciones interpersonales tenemos que trabajar para fortalecer esos lazos, para fortalecer y afianzar esos lazos o esos vínculos, no solamente familiares, laborales, sociales y ahora en la dinámica de la recuperación. Es importante el manejo emocional que usted le dé a todos los vínculos o a los lazos emocionales. Si usted no trabaja bien la parte emocional, déjeme decirle que a usted se le va a dificultar mucho la recuperación. O sea, es la parte más sensible del ser humano. El problema no es sentir, el problema no es tenerlas, el problema es cómo usted las puede manejar, cómo se pueden desbordar, cómo pueden, y ahí sí ya voy a utilizar la palabra lazo, lo amarran. Un lazo puede servir o para amarrar o para detener. Un lazo, digamos un cordón, puede servir para tener mis zapatos seguros, ajustados, que no se me salgan. Pero ese mismo cordón yo lo puedo tener para amarrarle a alguien las manos. Se puso alguien agresivo, se puso alguien esquizofrénico, tiene alguien una crisis, una reacción, y ese mismo cordón que nos sirve para tener unos zapatos firmes, sujetos, unos zapatos estables, que no nos vamos a lastimar, pues imagínense uno descalzo y con sus zapatos firmes, pues hombre, eso de alguna manera es un lazo que bien controlado, bien canalizado, pues es para un beneficio o funciona de manera positiva. Pero pues también ese mismo lazo me puede servir para amarrar a alguien, para amarrar la cortina del baño, para amarrar a una persona, para amarrar, ¿qué le puedo yo decir? Un cuaderno para amarrar algo, lo enrosco y lo amarro y lo dejo ahí. Y así sucesivamente. Puedo darle el uso que se requiere. En este caso, las emociones están, los vínculos están, los lazos están. ¿Cómo los vamos a manejar? ¿Cómo los vamos a transitar? ¿Cómo los vamos a gestionar? ¿Los podemos quitar? No, las emociones yo no las puedo borrar. Sería como quitarme una parte de mí o una parte del ser. Es más, las personas que lo conocen a uno saben cuando usted está contento, cuando usted está alegre, cuando usted está triste, cuando usted está pensativo, cuando usted está ofuscado, cuando está pasando por cualquiera de las situaciones que usted pueda atravesar y se reflejan pues, a través de nuestras emociones. Pero en este caso ya hablamos de las 1000 caras de las emociones. Hoy vamos a hablar de los lazos emocionales. Lo ideal es que esos lazos o esos vínculos me faciliten el fortalecimiento en el proceso. Y voy a hacer como un resumen de lo que planteaba el día lunes. Y no que la persona adicta le sirva esos lazos emocionales, contribuyan para seguir el ciclo repetitivo de la adicción. Pueden ser utilizados por la persona adicta para justificar un comportamiento. Entonces ahí ya estamos viendo que ese lazo va a limitar, va a frenar, va a detener, va a obstaculizar el libre desarrollo de un proceso. Miren, la recuperación es un proceso. La recuperación
para mí no es algo instantáneo, algo mágico, algo que se da como producto del azar. La estructuración del carácter en un proceso, por eso vemos personas tan frágiles emocionalmente, tan susceptibles emocionalmente, tan explosivas. Y todo eso lo tenemos que manejar. Nosotros pasamos de 0 a 100 en fracción de segundos, y también como pasamos de 0 a 100 en fracción de segundos, pasamos de 0 a menos 100. O sea, nos desplomamos, nos partimos. Y se lo voy a decir, cuando hablamos de las emociones, el ejemplo más sencillo y más práctico es que usted tiene la capacidad de decir sí, y a los 5 minutos usted tiene la capacidad de cambiar la posición y decir no. Tenemos la facilidad de estar toteados de la risa y tenemos la facilidad de pasar a entristecernos. Pasamos de decir voy a hacer mi proceso, estoy haciendo las cosas bien, y de un momento a otro todo da unos giros. Por eso la salud mental tiene que ver mucho con esos procesos cognitivos, con esos procesos emocionales, con esos procesos mentales, y buscan que haya un equilibrio. Ninguno de los extremos es bueno. Las emociones se deben regular, se deben equilibrar, no se deben disparar, no se deben reprimir, no se deben contener. Debemos encontrar el equilibrio. Ahora, el problema está ahí. ¿Cómo las encontramos? ¿Cómo las equilibramos? Yo les soy honesto. Yo las equilibré encontrándome conmigo mismo. Encontrándome en una fundación donde había 60, 80 personas, pero donde aprendí a mirar para adentro. Donde no tuve visitas, donde no tuve llamadas, donde estuve en un proceso y no tuve quien estuviera allí al lado, porque tuve que vivir ese lado de la soledad, de la tristeza, del abandono, si se puede decir. Por eso Jesús en la cruz dijo, me han abandonado. Pero vivió su proceso. Y le puedo decir que eso me ayudó mucho a volverme fuerte emocional, a no dejarme mover por A, por B, por C, por los chismes, por los rumores, por los conflictos, por las dificultades. La vida es dura. Si usted se queja del proceso de rehabilitación que es duro, la vida es más dura. Y en el proceso de rehabilitación, cuando usted se queja y usted siente que se va a desplomar, pero es porque sus emociones mal manejadas, es esto. Mal manejadas, esto que puede pesar, ¿qué? Yo creo que ni una libra de arroz, un teléfono, digámoslo así. Esto, emocionalmente mal manejado, puede pasar a ser como un bulto de cemento, como una volquetada de arena, y bien manejado es algo liviano y llevadero. Pero estamos hablando de ese manejo, pero yo no me puedo adelantar allá si no hablo primero de los lazos. ¿Dónde se enlazó usted? ¿En qué momento usted se enlazó? ¿En qué momento usted se ató? ¿En qué momento usted se amarró? Pensemos un minutico. Si quiere, cierre los ojos y piense, ¿en qué momento usted se amarró? ¿En qué momento te enlazaste? Es más, usted se enlaza a veces hasta con lo que habla, con lo que dice. ¿Por qué se enlaza de esa manera? Porque se enlazó con lo que siente, porque se enlazó y se amarró con lo que piensa. Yo logré identificar en qué momento me amarré, me enlacé, en qué momento me esclavicé con la droga. Y para poder detectar que estaba enlazado
que tenía unos lazos emocionales con algo, con alguien, me tocó que entender por qué había llegado allí. Muchos muchachos no entienden y comprenden por qué están amarrados a lo que los destruye, por qué están amarrados a lo que les hace daño. Y ya lo dijimos, yo les voy a enviar un escrito al grupo de la Escuela de Sabios. ¿Y por qué seguimos repitiendo el mismo círculo vicioso? ¿Por qué perpetuamos el ciclo de la adicción? ¡Qué miedo! Perpetuar el ciclo de la adicción, volverse carne de fundación, carne de ministerio. No le sirve ninguna fundación. Está en esta, va para la otra, de esta para la otra, de esta para la otra. Nunca hace un proceso y nunca puede salirse de la problemática. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Sí, por allá señor. vamos. Sí, señor. Súper claro. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, bueno, vamos a identificar en qué momento nos amarramos. Yo no me amarré de buenas a primeras. Yo no me enlacé lazos emocionales. Pesar, lástima, culpa, abandono, todo eso que también pasa a ser sentimientos en la persona. Miremoslo a ver. Empecemos a destrancarnos de esos amarres. Yo no sé si usted ha visto el amigo que cuando dicen que está enamorado, le dicen a la persona, lo tienen amarrado. No sé si ha logrado. ¿Y dónde usted ve cadenas? ¿Dónde ve usted cordones? ¿Dónde ve usted lazos físicos? Hay lazos emocionales que impiden que usted sea feliz. Hay lazos emocionales que impiden que usted goce de una libertad. Hay lazos emocionales que impiden. Por eso le dijeron, Luis Buitrago ahora enmarcaba algo. Quiten la piedra. Hay que quitar la piedra. Hay que quitar lo que lo tiene usted amarrado realmente, lo que lo tiene usted frenado. Pensamientos, emociones, sentimientos. Su voluntad es esclava de una conducta, un comportamiento. Usted puede ser esclavo o estar amarrado emocionalmente con el ego, con la prepotencia, con la desobediencia, con la indisciplina. ¿Qué lo tiene a usted? ¿Qué lo puede tener a usted así? ¿Qué lo puede tener a usted así frenado? Mire a ver, piense en un momentico, ¿qué lo puede tener a usted frenado? ¿Qué lo puede tener limitado? Y como es afectivo y como es un vínculo emocional, pues hombre, es sensible, atrapa, domina. ¿Usted sabía que por el sentimiento es que usted domina, o por el sentimiento o por la emoción es que a usted lo dominan? Sigamos destrancando el interrogante. ¿En qué momento esos vínculos pasaron a ser nocivos? Cuando se presentó la problemática de la drogadicción. Usted, la persona, empezó a convertirse en el centro de atracción de la casa, de los padres. Y los padres empezaron a proteger esa problemática. Pero si nosotros revisamos, esos lazos no vienen solamente de allí. ¿Por qué está tan enlazado usted y está tan limitado usted emocionalmente?
con un ser querido, con una persona, con una pareja, con la droga, con un comportamiento? ¿Por qué le da pesar soltarlo? ¿Por qué le duele soltarlo? Aquí cuando hablamos de esto tenemos que hablar de apegos, tenemos que hablar de codependencia, tenemos que hablar de alguno de esos contextos. Apegos emocionales nocivos, tendríamos que hablar de ellos. Tendríamos que hablar de la relación con la adicción y el proceso de recuperación. Tendríamos que hablar de patrones disfuncionales, cómo los rompemos, cómo rompemos esos lazos que arrastramos. Y me he dado cuenta de padres que le dicen a uno: don Matías, usted sabe yo por qué me preocupo tanto por él. Es que él solamente me tiene a mí. Es que yo he sido papá y mamá para mi hijo, don Matías. Es que a él el papá los abandonó. Don Matías, usted sabe por qué yo soy así, porque cuando yo lo cargaba en el embarazo, Luis Buitrago el día lunes hablaba del cordón umbilical. Ese cordón umbilical es físico y por ahí nutrimos, alimentamos no solamente la parte del cuerpo, sino que también alimentamos el alma y el espíritu. Alimentamos sentimientos, alimentamos emociones, alimentamos afecto, alimentamos amor, alimentamos ternura, alimentamos muchas cosas que son necesarias para el ser. Pero después de que el bebé nace y lo alimentaron por un periodo de tiempo, pues ¿qué hacen? Le cortan el cordón. Y lo siguen alimentando, pero lo siguen alimentando de otra manera. No es que él no esté el sentimiento, solamente que cambió. Por eso, yo recibo una llamada de una persona y me dice: es que estamos necesitando ayuda para internar a un muchacho, una persona en la fundación. Y yo contesto el teléfono y digo: mi señora, bueno, con mucho gusto, le doy la información, Y después le pregunto yo: ¿cuántos años tiene su bebé? Y la señora me dice: mi bebé tiene 53 años. O sea que esa madre, no ha entendido que tiene que alimentar esas emociones y esos sentimientos, pero de otra manera, ya no a través del cordón umbilical. Y cuando uno en la fundación empieza a romper esos cordones, empieza a romper esos cordones, empieza usted a distanciarlo, empieza a decirle a usted: asuma su proceso, porque el tratamiento no lo va a hacer ni su mamá, ni su mujer, ni sus hijos. Y uno le dice: párese duro. Y empieza uno a romper, uno se gana problemas. Y esa mamá queriendo conectar y ese papá queriendo conectar esos vínculos a la fuerza. Solo pasaba por aquí, don Matías, y quise arrimar a la puerta a ver cómo estaba mi muchacho, pero yo sé que hoy no hay visita, solo pasaba nomás. Y como vi abierto, pues decidí nomás arrimar a saludar, don Matías. Y el desespero y la angustia, y así como se ponen compulsivos cuando soplan, cuando están embalados, cuando tienen la sustancia en el cuerpo, así se ponen las emociones, así comen uña, desesperan, ansiosos, desesperados, comiendo o soplando emociones. Pero me quiero devolver un poquito. Mamá, ¿a dónde te ligaste en el embarazo? Cuando el papá te dio maltrato, cuando te abandonaron, cuando tuviste un jefe duro, cuando viste que tu hijo tuvo que estar en la incubadora. Me he dado cuenta que esos lazos empiezan allá en muchos casos. El niño que nació con una discapacidad, el niño que nació con una deformidad,
Y esa mamá se desbordó emocionalmente a sobreprotegerlo como una leona. El problema es que ahora eso debe cambiar porque es que su hijo no tiene una enfermedad del cuerpo, su hijo tiene una limitación emocional. Y esa limitación y ese lazo y ese amarre emocional le ha impedido ser responsable con el proceso, ser responsable con su vida, le ha impedido transformar comportamientos y conductas que lo llevan al círculo de la adicción, que lo llevan al círculo de la adicción, que lo llevan a estar repitiendo la misma problemática. Entonces, vamos a hablar de los vínculos, pero ¿dónde te amarraste? Uno de los nudos emocionales que presentamos en mi familia es que mi mamá vive una separación. Y mi mamá vive una separación y nosotros éramos casi formados a lo militar, casi formados a lo militar en el sentido de que haga el aseo, acomode los zapatos, los sábados uno que no tenía clases, uno tenía que hacer oficio, ayudar en la casa, barrer, trapear, de pronto entre semana no porque estábamos en el estudio. Mi mamá vive una separación y eso yo lo identifico ahora, ¿no? O mis padres se separan más bien. Y uno de los sentimientos que alberga mi madre es que ella dice, mis hijos ya no tienen a su papá. ¿Y yo para qué los estoy corrigiendo? ¿Yo para qué los voy a regañar? ¿Yo para qué voy a estar que todos los sábados arreglen la ropa, arreglen los zapatos? Entonces ella emocionalmente se limitó y empezaron a crecer 3 adolescentes y esos 3 adolescentes se convirtieron en un terremoto porque ella se vio sola, porque ella se vio desamparada, porque ella dijo yo para qué los frustro, no tienen su papá, no tienen y quitó límites. Entonces nos empezó a quitar límites. ¿Usted sabía que el peor negocio que puede establecer uno por el sentimiento, el peor error que se comete en las fundaciones, los profesionales, los terapeutas, es que cuando una persona está mal emocionalmente, le quitemos límites? Entonces, ¿qué hizo doña Elizabeth, que la amo mucho? Quitó límites. Le quitamos límites porque mi hijo nació con una enfermedad, le quitamos límites porque el médico dijo que no puede comer pimentón, le quitamos límites porque él es muy indefenso, le quitamos límites porque tiene 4 años o 5 años y todavía se orina en la cama y empezamos a quitar esos límites por el sentimiento, por el afecto. Y cuando esa madre le quitó límites a 3 adolescentes, no pasaron más de 2 años. En el caso mío y en el caso de mis hermanos también, yo soy el segundo, a los 10 años no me cogía nadie. No me cogían en el colegio, no me cogían en la escuela, no me cogían en la calle, no paraba porque quitó los límites. Y se dejó doblegar por el sentimiento de culpa, de pesar, de estar pequeños, de pobrecitos. Entonces a los 11 años estábamos vulnerables y no pudimos ponerle límites. En el caso mío, a los 11 años no le pude poner límites a la droga. Es cuando a los 11 años en el colegio me ofrecen y me inducen a probar, curiosamente empiezo a probar. Y sigo desarrollando mi infancia sin límites.
sin patrones claros de conducta, porque ya me los habían quitado y llegaba grosero y llegaba rebelde y hacía daños y todo lo justificaba y todo lo acomodaba. Y cuando yo hacía tremendas embarradas, pues antes mis padres o mi familia salía de verme tras de ladrón, ¡bujum! Entonces negaba la gravedad de las conductas y negaba la gravedad de los comportamientos. Una persona coadicta, una persona enferma, niega la gravedad de la enfermedad o niega la gravedad. Y entonces, pues a los 11 años, no tengo costal, no tengo nada, estoy en el colegio, estoy en la escuela y se va yendo usted de ahí para allá. 13 años, imagínense. Ya en correccional, 13 años, fundación. Pero ¿de dónde venía el sentimiento? ¿De dónde vino el lazo? ¿Dónde nos amarramos emocionalmente? ¿Dónde nos sobreprotegimos emocionalmente? ¿Dónde nos tiramos una cobija de sentimiento que nos hizo daño? Cuando me tiran en mi casa esa cobija, a los 11 años se me atraviesa la droga. Y empiezo a meterme en problemas y empiezo a perder el colegio y empiezo a llevar la vida como se venga, porque es que ese sentimiento hace que mi mamá no me abandonara nunca. Sin límites, me iba a vivir con mi papá y mi papá me ponía límites y no aguantaba los límites, no soportaba los límites. Que una mamá me ayude. ¿Quién volvía y me recibía en la casa? La mamá. ¿Quién no lo La abandona? mamá. ¿Quién no lo La deja? mamá. La mamá. Ay, ya, no le miento. ¿Quién está llamando? Hoy mamá y papá. Mamá, Poner aquí. mamá. Porque crecí sin límites emocionales, por eso no manejaba las emociones. Por eso cuando mi mamá me veía bravo, mi papá, no le digan nada a ese muchacho, que ese muchacho ahorita tiene hambre. No, ese muchacho tiene sueño, no lo vaya a despertar que se levanta de mal genio. Estoy hablando de un caso. Le voy a enviar un escrito donde nosotros sacamos casos desde el enfoque psicológico. Yo saco casos. Yo se lo transmito a mis líderes. No necesita usted saber mucho. Esto es de concientizarse, de crear conciencia. Hay mamás que se han ligado más de la cuenta con sus hijos porque dicen, ay, es que a mi hijo el dedo meñique no le salió. Y mi hijo no tiene el dedo meñique, el pie de Matías, y yo pensé que le iban a tener que amputar el pie, y usted no se imagina, él nació con asma, él nació con esto, con esto, con esto. Tuve problemas con el papá porque no se parecía al papá, y a duras penas, después de hacerle terapia y apretarle la nariz, ya cogió la nariz del papá. Mire, a ver, me la montó que porque no se parecía. Entonces esa mamá todo eso la llevó a desbordarse. O también pasa en los padres, en el papá. Y entonces la droga detonó, distorsionó. La droga terminó de detonar los lazos que nos amarran. Por eso uno en la fundación se la pasa mañana, tarde y noche rompiendo lazos. Que no puedo, que no soy capaz, que es muy duro, que no me gusta, que por qué así. Todos esos son los lazos que tiene que estar uno. Y a veces uno es el malo o la fundación es la mala porque nos toca corte cordones, corte amarres. Y como es tan difícil cortar todos esos amarres, pues dígame si usted si es posible que usted también corte esos amarres con la droga. Cuando la droga se volvió su mejor amiga. Cuando por el consumo usted dejaba comida, dejaba familia, dejaba vínculos, dejaba esposa, dejaba hijos, dejaba trabajo. Por eso ahorita tendría usted que demostrar mucho que ahora ya le creímos
que ya es el mejor ser humano, el mejor ciudadano, el mejor papá, el mejor amigo, y tiene un mes en la fundación. Cuando todos los amarres que tenía lo llevaban era a perder eso. Y eso alimenta y facilita el círculo de la drogadicción y nos lleva, que esa frase, qué miedo, a perpetuar el ciclo. ¿Dónde está amarrado usted? ¿Dónde siente que está limitado? Reflexiónelo. Por eso siempre le digo a las familias, mire, creo que la gran mayoría, más del 80%, 90% de las personas que están en tratamiento han sido repitentes. Son muy contaditos los que son nuevos y que están por primera vez. Cada que llega una fundación en mi fundación, primera vez sí, y son poquitos los que levantan la mano. Y les digo, haga las cosas bien para que se zafe del problema, porque hay muchos que perpetúan pesar, lástima, preocupación, angustia, desespero, zozobra, temores, que nos impiden avanzar. Y hay mucho muchacho que ese amarre, aunque está en la fundación, tiene más meses, lo frena. Lo frenan. ¿Sabe por qué? Porque muchos no son conscientes. A mí me da igual embarrarla, a mí me da igual fugarme, a mí me da igual volarme, a mí me da igual hacerla, a mí me da igual recaer, a mí me da igual trabajar o no trabajar, porque sea como sea, ahí tengo a los esclavos, ojo, esclavos emocionales. Sabe que ahí está la mamá, sabe que ahí está la abuelita, sabe que ahí está la tía, sabe que ahí está la madrina. Y el muchacho no se concientiza que debe romper esos lazos. Nosotros seguimos repitiendo historias. Por eso cuando hablamos de esto, lo hemos hablado muchas veces y no hay nada nuevo. En la recuperación no hay nada nuevo. La misma metodología, las mismas palabras, los mismos conceptos. La recuperación es una. María, la madre de Jesús, rompió un lazo emocional con su hijo para poder permitir que su hijo fuese a la cruz. Y yo creo que para una mamá tuvo que ser muy duro ver a su hijo en la cruz, estropeado, con un proceso que no es nada parecido a lo que se vive en la fundación. Ahora en la fundación los muchachos viven es risor, paseo, se consienten, se miman. El proceso de la cruz fue muy duro para el Señor. Y una madre vio ahí a su hijo y yo creo que le dolía mucho, pero el lazo no imposibilitó para que él viviera el proceso. Vamos a hablar de eso. Eso es codependencia. ¿Dónde se amarró usted? Hagamos un ejercicio. 5 puntos donde usted siente que está limitado. Me limito cuando mi hijo me pide plata. Me limito cuando mi hijo dice tengo hambre. Me limito cuando mi hijo tiene frío. Me limito cuando mi hijo dice que le hicieron algo. ¿Sabe cómo me volví fuerte emocionalmente? Porque me partía a la mínima. Cuando yo le preguntaba al director de la fundación, ¿qué dijo mi papá? ¿Qué mandó a decir? No, que lo afinen, que le den duro, que lo pongan a trabajar más. Eso me dolía durísimo, durísimo. ¿Qué es que no me quieren o qué? Porque solo esos eran los mensajes que me llegaban. Que no le creemos todavía, eso me partía. Pero empezaba yo a gestionar emociones. Y eso me llenó de carácter y de coraje para decir, tengo que demostrar y tengo que demostrar que puedo salir adelante. Amén, familia. El tiempo se nos fue hoy entre tarde, pero ¿seguimos con el tema o lo paramos? No, sigamos, pues yo quiero seguir. No, hay que seguir, es muy interesante todos los temas hablados, muy interesantes, porque eso le tocan a uno, de todas maneras, todo lo que Matías habla y todo lo que, eso le llega a uno hasta los huesos.
Bueno, entonces vamos a seguir las personas que nos acompañan, las personas que se conectan. Solamente eso, a Andrés le fascinaría escuchar. ¿Cómo dice? Entonces vamos a seguir con el tema con la ayuda de Dios la próxima semana, lunes y miércoles. Y tenga ahí usted, ¿por dónde cree usted que fue? ¿Dónde cree usted que se frenó? ¿Dónde cree usted que a veces le cuesta soltar? Por eso, si usted no se fortalece interiormente, es muy duro y es muy complejo. Entonces, familia, ese es mi aporte. Vamos a reforzar el tema y tenga, ilustre, haga un ejercicio, 5 puntos, 10 puntos. Póngalos allí y todos los días sea consciente, debo trabajar esto, debo trabajar esto, debo soltar esto, debo soltar esto, debo manejar esto, debo controlar esto, debo gestionar esto, debo transitar esto, debo ser responsable con esto. Porque si no, vamos a estar amarrados todo el tiempo, vamos a estar frenados todo el tiempo y a veces uno va adelantadísimo y por allá le salen ese tipo de frenos, de amarres que limitan. Y lo ideal es que usted siga de largo de aquí en adelante la recuperación, construyendo su vida, con paciencia construyendo su vida y que no se deje frenar, no se deje frenar. Amén, familia. Un abrazo muy especial para todos los que aportaron hoy, para todas las personas presentes, fundaciones, familias, para los valientes que están en proceso. Y bueno, aquí vamos para adelante con la ayuda de Dios. Un saludo y nos vemos el día lunes en la Escuela de Sabios. Dios los bendiga a todos. Gracias. Una